Comenzamos este tema llamado el campo magnético de la Tierra nos protege. La magnetosfera es una región del espacio que rodea a un planeta, como la Tierra, donde el campo magnético del planeta interactúa con el viento solar, que es un flujo de partículas cargadas provenientes del Sol. Esta capa protectora es esencial para la vida en la Tierra, ya que defiende el planeta de los efectos dañinos de las partículas solares y cósmicas. Para comprender mejor qué es una magnetosfera, tenemos sus características principales, las cuales son campo magnético terrestre. La magnetosfera se genera debido al campo magnético de la Tierra, que tiene una forma aproximadamente dipolar, como un imán gigante. Este campo actúa como un escudo que desvía la mayor parte del viento solar. Viento solar. El viento solar es un flujo de partículas cargadas, principalmente electrones y protones, las cuales son emitidas por el Sol. Cuando estas partículas chocan con la magnetosfera, muchas de ellas son desviadas hacia los polos, lo que puede generar fenómenos como las auroras boreales y australes. Formación. La magnetosfera se extiende varios miles de kilómetros hacia el espacio, aunque su forma y tamaño pueden variar dependiendo de la intensidad del viento solar. En el lado opuesto al Sol, es decir, el lado nocturno de la Tierra, la magnetosfera se extiende mucho más lejos, formando una estructura alargada llamada cúspide magnetosférica. Protección. Sin la magnetosfera, las partículas del viento solar podrían interactuar directamente con la atmósfera, lo que podría causar la pérdida de gases esenciales como el oxígeno y el nitrógeno, y a su vez podría alterar el clima. Además, la magnetosfera protege a los satélites y otros equipos espaciales de la radiación cósmica y solar dañina. En las regiones de la magnetosfera tenemos a los cinturones de Van Allen, que son zonas dentro de la magnetosfera donde las partículas cargadas del viento solar quedan atrapadas por el campo magnético. Existen dos cinturones principales, interno y externo, que actúan como un sistema de contenedores de partículas. En resumen, la magnetosfera es una parte clave del sistema terrestre que permite que la vida en la Tierra prospere, ya que nos protege de la radiación y partículas cósmicas dañinas. ¿Cómo se orientan los animales en sus migraciones? Los animales utilizan una variedad de mecanismos para orientarse durante sus migraciones, y las estrategias pueden variar dependiendo de la especie. Sin embargo, se han identificado varios sistemas comunes que les permiten navegar con precisión a lo largo de distancias muy largas, como por ejemplo, posición del Sol y las estrellas. Las aves y otros animales también utilizan la posición del Sol durante el día para orientarse. A través de la observación de la dirección y la altura del Sol en el cielo es como determinan su rumbo. En cambio, por la noche, algunos animales como aves y tortugas recurren a las estrellas para orientarse. Usan patrones estelares específicos y el movimiento aparente en las estrellas en el cielo para ajustar su trayectoria, lo cual les resulta útil especialmente cuando no tienen referencias visuales en la Tierra. Características geográficas. Algunos animales migratorios como ballenas y ciertos mamíferos terrestres también utilizan características geográficas como montañas, ríos o líneas costeras para orientarse. Estos puntos de referencia les permite tener una especie de mapa natural que les ayuda a mantener su curso. Olores y señales químicas. Algunos animales como ciertos insectos y mamíferos pueden seguir señales químicas, ya sea en el aire o en el agua, como las feromonas o los olores de determinadas plantas o aguas. Por ejemplo, las salmónidas, como los salmones, usan el olfato para localizar los ríos de su nacimiento cuando regresan a desovar, detectando ciertos químicos específicos en el agua. Memoria espacial. De hecho, también juega un papel muy importante en las migraciones de animales como las aves, que durante sus migraciones pueden recordar trayectorias previas y lugares clave, como sitios de descanso o zonas de alimentación. Algunas especies, como las abejas o los delfines, son conocidas por su capacidad de recordar y reconocer puntos específicos en su entorno a lo largo de su ruta migratoria. Relación con el clima.
Cabe destacar que los animalitos también suelen estar muy en sintonía con los cambios climáticos y estacionales. De hecho, los cambios en la temperatura, la disponibilidad de los alimentos o la luz solar pueden encender señales internas, como las hormonas, que indican la necesidad de migrar. Esto más que nada les ayuda a sincronizar sus movimientos con las estaciones y a su vez adaptándose a las condiciones más favorables para su supervivencia. Y finalmente, por supuesto que usan la sensibilidad a los campos magnéticos. Muchos de estos animales, como las aves, tortugas marinas y ciertos mamíferos, utilizan el campo magnético terrestre como una especie de brújula natural. De hecho, tienen una estructura muy especial en sus cuerpos. Por ejemplo, tienen proteínas muy sensibles al magnetismo en sus ojos, lo cual les permiten detectar las variaciones del campo magnético y a su vez orientarse. Por ejemplo, las aves migratorias a menudo usan el campo magnético para determinar lo que es su latitud y longitud y a su vez también para ajustar su rumbo. En resumen de lo dicho, la orientación de los animales durante sus migraciones es un fenómeno bastante complejo porque involucra una combinación de percepción sensorial, memoria, señales ambientales y adaptaciones biológicas. Propiamente, estos mecanismos les permiten recorrer grandes distancias de manera eficiente, y lo más curioso es que lo hacen con una precisión sorprendente. El siguiente énfasis son los polos magnéticos de la Tierra, que propiamente son los puntos en los que las líneas del campo magnético terrestre se juntan, lo cual generan un campo que influye en el comportamiento de las brújulas y otros dispositivos magnéticos. Este campo es generado por los movimientos del hierro y otros metales líquidos en el núcleo externo de la Tierra. Existen dos polos magnéticos principales, el polo magnético norte y el polo magnético sur, que no coinciden exactamente con los polos geográficos, aunque están cerca de ellos. La Tierra, con un imán gigante, tiene un campo magnético con un norte y un sur definidos, pero los polos magnéticos reales son lugares donde las líneas de flujo del campo magnético emergen o entran, es decir, donde emerge es el polo sur y donde entran es el polo norte. Las características de los polos magnéticos serían las siguientes. Desplazamiento de los polos. Los polos magnéticos no son fijos, en realidad se mueven a lo largo del tiempo. El polo magnético norte, por ejemplo, se ha desplazado desde Canadá hacia el norte de Rusia a una velocidad de varios kilómetros por año. Este fenómeno se llama deriva polar. Este movimiento se debe a los cambios en el flujo de materiales en el núcleo de la Tierra que afectan el campo magnético. Inclinación de la brújula. Las brújulas apuntan hacia el polo magnético, no hacia el geográfico. Sin embargo, debido a la inclinación del campo magnético terrestre, la aguja de la brújula no se mantiene completamente horizontal, especialmente en latitudes altas. En el caso del polo norte magnético, la aguja de la brújula tiende a inclinarse hacia abajo. Inversión de los polos magnéticos. En intervalos irregulares de tiempo, el campo magnético de la Tierra experimenta inversiones, es decir, el polo norte y el polo sur magnéticos cambian de lugar. Este proceso, conocido como inversión geomagnética, ha ocurrido varias veces a lo largo de la historia de la Tierra, aunque no tiene un patrón predecible propiamente. Diferencia con los polos geográficos. Los polos geográficos son los puntos donde el eje de rotación de la Tierra cruza su superficie y son fijos en comparación con los polos magnéticos. De hecho, el polo norte geográfico es el punto más al norte de la superficie terrestre, mientras que el polo sur geográfico está en el extremo sur. La distancia entre el polo magnético y el geográfico varía dependiendo de la ubicación y la diferencia entre ambos, lo cual se denomina declinación magnética. Y ahora su comportamiento en el campo magnético.
El polo norte magnético en realidad es un polo magnético sur porque atrae el extremo norte de la brújula y el polo sur magnético atrae el extremo sur de la brújula, lo que genera la confusión en su interpretación. En resumen, los polos magnéticos son fenómenos dinámicos y fundamentales que afectan tanto la orientación de los sistemas magnéticos como la protección natural de la Tierra frente a las radiaciones solares. Por consiguiente, tenemos a las auroras boreales, que son un fenómeno natural que ocurre en las regiones cercanas de los polos de la Tierra, principalmente en el Polo Norte. También se las conocen como luces del norte, lo cual se caracteriza por ser brillantes luces de colores que se desplazan en el cielo nocturno, creando una especie de danza luminosa. ¿Y cómo es que se forman las auroras boreales o bien por qué se forman? Las auroras boreales son el resultado de las interacciones entre el viento solar y el campo magnético terrestre. Aquí te lo explico cómo funciona. El Sol emite constantemente partículas cargadas, principalmente electrones y protones, que viajan a través del espacio en forma de un flujo llamado viento solar. Estas partículas viajan a velocidades muy altas y cuando alcanzan la Tierra pueden interactuar con su atmósfera y su campo magnético. La Tierra tiene un campo magnético que actúa como un escudo protector contra la mayoría de las partículas cargadas del viento solar. Sin embargo, el campo magnético no es completamente uniforme. Se concentra en los polos geográficos, creando una especie de túnel a través del cual las partículas cargadas del viento solar pueden entrar en la atmósfera. Cuando las partículas cargadas de viento solar alcanzan la atmósfera de la Tierra, especialmente en las regiones cercanas a los polos, chocan con los átomos y moléculas de gases como el oxígeno y el nitrógeno. Esta colisión provoca que los átomos florezcan y liberen energía en forma de luz. Este es el fenómeno visible de las auroras. Los colores dependen del tipo de gas con el que interactúan las partículas solares y la altitud en la que ocurren las colisiones. Por ejemplo, el color verde es más común y se produce cuando las partículas solares interactúan con el oxígeno de unos 100 a 300 kilómetros de altura. El color rojo también se produce por el oxígeno, pero a mayores altitudes, a más de 300 kilómetros, y el color púrpura y azul se debe a interacciones con el nitrógeno. Y uno de los factores que afectan a las auroras boreales sería la actividad solar, porque las auroras boreales son más intensas y frecuentes durante los periodos de mayor actividad solar, como las tormentas solares o cuando ocurre alguna erupción solar masiva. Las auroras boreales se pueden observar en las zonas cercanas al Círculo Polar Ártico, en lugares como Noruega, Suecia, Finlandia, Islandia, Alaska y Canadá. De hecho, también existe una versión de auroras en el hemisferio sur, conocidas como auroras australes, que se pueden ver cerca del Círculo Polar Antártico. En resumen, las auroras boreales se forman debido a la interacción entre las partículas cargadas del viento solar y el campo magnético de la Tierra, lo que genera una emisión de luz que podemos ver como hermosas danzas de colores en el cielo nocturno. Recordando lo mencionado respecto a los polos magnéticos, ¿cómo es que funciona una brújula? Bien, pues funciona gracias a la interacción de una aguja imantada en el campo magnético de la Tierra. Recordamos que la Tierra actúa como un enorme imán, con un polo norte magnético y un polo sur magnético, que el norte magnético no coincide exactamente con el norte geográfico, que ya lo habíamos mencionado. Y la aguja de la brújula es una pieza pequeña y ligera de metal imantado, que se encuentra equilibrada sobre un pivote o un eje para que pueda girar libremente. De igual manera, la brújula es más precisa en áreas donde el campo magnético terrestre es relativamente estable. En algunas zonas cercanas a los polos o en áreas con anomalías magnéticas, la brújula puede ser menos confiable. Para terminar, tenemos la importancia del campo magnético en la vida sobre la Tierra.
Este campo, que es generado por el núcleo interno de la Tierra, no solamente protege la atmósfera y a los seres vivos de los efectos dañinos de la radiación solar y cósmica, sino que también afecta a muchos procesos biológicos y tecnológicos, que a continuación te detallo algunas de las formas más relevantes en el que el campo magnético influye en la vida en la Tierra. Protección contra la radiación solar y cósmica. El campo magnético en la Tierra forma una especie de escudo protector conocido como la magnetosfera, que desvía la mayor parte de las partículas cargadas provenientes del Sol y de otras fuentes cósmicas. Orientación y migración de animales. Muchos animales como aves migratorias, tortugas y ciertos mamíferos marinos utilizan el campo magnético terrestre para orientarse durante sus migraciones. Se cree que tienen sensores en sus cuerpos que les permiten detectar el campo magnético y de este modo navegar a través de distancias largas con gran precisión. Efectos sobre los procesos biológicos. Aunque no está completamente comprendido, se ha sugerido que el campo magnético podría tener algún tipo de influencia en procesos biológicos, como la producción de ciertas hormonas, el sueño y la actividad cerebral. Algunos estudios han indicado que los campos magnéticos pueden influir en la formación de ciertos patrones de actividad neuronal o en la producción de melatonina, una hormona que regula el sueño. Influencia sobre la atmósfera terrestre. El campo magnético también juega un papel importante en la protección de la atmósfera de la Tierra. Sin este campo, las partículas cargadas del viento solar podrían erosionar la atmósfera. Por ejemplo, como sucedió con Marte, que es un planeta que carece de un campo magnético global. Impacta en los sistemas tecnológicos. El campo magnético también influye indirectamente en la vida humana a través de sus efectos sobre los sistemas tecnológicos, ya sean las tormentas geomagnéticas, que son causadas por variaciones en el viento solar y en el campo magnético de la Tierra, las cuales pueden afectar tanto como satélites, sistemas de comunicaciones y redes eléctricas. Esto puede tener efectos indirectos en la vida cotidiana, pero igual pueden tener cortes de electricidad o interrupciones en servicios de comunicación. Cambio en inclinación y fuerza del campo magnético. Bien, el campo magnético terrestre no es constante. Experimenta variaciones tanto en su inclinación como en su intensidad. De hecho, este fenómeno puede influir en los patrones de navegación animal, aunque no está claro si estos cambios son suficientes para afectar la migración a largo plazo de las especies. Sin embargo, los cambios en los campos magnéticos también son monitoreados para prever posibles efectos en las tecnologías humanas. Ya con toda la explicación previa, podemos decir que el campo magnético terrestre es fundamental para la protección de la vida en la Tierra, porque desvía radiaciones dañinas, ayuda a la orientación de muchas especies animales y protege la atmósfera terrestre. De igual manera, influye en muchos aspectos de la vida diaria moderna, lo que es la navegación tecnológica, las comunicaciones y las redes eléctricas. En otros términos, sin el campo magnético, la vida tal y como la conocemos sería mucho más vulnerable.